Hola, buenas tardes a todos. Vamos a resolver el examen Selectividad Química de Castilla y León, examen de julio de 2021. La primera pregunta dice, dadas las moléculas trifluoruro de boro y trifluoruro de fósforo, A represente su estructura de Lewis o de Lewis, como queráis. Aquí la tenéis, ¿de acuerdo? B prediga razonadamente la geometría de cada una de ellas, según la teoría de bla 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 bla. Bueno, lo que hay que tener en cuenta es que los pares de electrones que rodean el átomo central se separan lo máximo posible. Aquí tenemos tres y por lo tanto se separan ángulos de 120 grados formando una geometría triangular plana. Y fijaros que los momentos dipolares, estos tres, siempre del elemento central hacia el más electronegativo, es decir, que si aquí tenemos el flúor que es más electronegativo va hacia el flúor, pero si fuera el boro iría hacia el boro. Estos tres vectores se anulan y por lo tanto la molécula es apolar. Mientras que en el trifluoruro de fósforo, el fósforo tiene 4 pares de electrones y por ello al separarse lo máximo posible forman ángulos de 109 grados aproximadamente. Tendría en principio una geometría tetraédrica, pero claro, hay solamente 3 enlaces y por lo tanto la geometría sería esta de aquí. Sería piramidal trigonal. Estos tres vectores, los tres momentos dipolares, no se anulan y por lo tanto la molécula es polar. Fuerzas intermoleculares. En el trifluoruro de boro serían fuerzas de dispersión, dipolo instantáneo, dipolo inducido, mientras que en el trifluoruro de fósforo son dipolo-dipolo. Por lo tanto, bastante más fuertes y por ello, en principio, el trifluoruro de fósforo tendrá mayores puntos de fusión y ebullición que el trifluoruro de boro. Bueno, seguimos. Ejercicio número 2, el producto de solubilidad del hidróxido de zinc, bla bla. Calcule la solubilidad de dicha sal y exprésela en gramos por litro. Bueno, un regalo. Esto es el equilibrio de disociación. Sólido, acuoso, acuoso, S, 2S. Este 2, evidentemente, es de este 2, del coeficiente estequiométrico. La constante de solubilidad, la constante de este equilibrio, que está muy desplazado hacia la izquierda, evidentemente, será concentración del zinc, concentración de OH al cuadrado, o lo que es lo mismo, S por 2S al cuadrado, es decir, 4S cubo. Despejamos S y tenemos la solubilidad en moles por litro, la solubilidad molar. Multiplicamos por la masa molar y obtenemos la solubilidad en gramos por litro. Son sustancias insolubles, por lo tanto, siempre cantidades muy pequeñas. B. Calcula las concentraciones molares de iones hidroxilo y de zinc 2 positivo. Pues la de zinc 2 positivo es la solubilidad, ¡bum! Y la de OH negativo el doble de la solubilidad, ¡bum! C. Explique cuantitativamente cómo afectaría a la solubilidad de dicha sal la adición de NaOH 1 molar. Bueno, la constante no cambia, puesto que no cambia la temperatura. Y sabemos que la concentración de OH es 1. Pues despejamos la de zinc, que será igual a la solubilidad, y es 6,3 por 10 elevado menos 17. Fijaros que la primera vez que hice el problema este, me equivoqué en una chorrada. Había puesto 0,1, no sé por qué. Creo que es porque vi este 0, esta O, y vi este 1, pues 0,1. ¿Cómo afecta eso a la puntuación del problema? Hombre, yo creo que deberían de quitar muy poco, porque si alguien pone aquí 0,1, se ve que es un error de copiar el número de donde sea. Pero bueno, la verdad es que no lo sé, tened cuidado y es lo mejor que podéis hacer. Ejercicio número 3, una reacción redox. La de permanganato con clorhídrico para producir cloruro de potasio, cloruro de manganeso 2, agua y dicloro. Reacciones de oxidación. Sube el número de oxidación del cloruro, que es con número de oxidación -1, a cloro con número de oxidación 0. Fijaros que la oxidación siempre se ceden electrones, 2 en este caso. En la reducción se captan electrones, 5 en este caso. Para que haya el mismo número de electrones, multiplicamos por 2 y multiplicamos por 5. 5 y por 2, claro. Estos 4 oxígenos los compensamos con 4 de agua, 8 hidrógenos con 8 protones, las cargas, sumamos y transformamos. Al sumar queda la ecuación iónica y al transformarla en la molecular, pues obtenemos lo que nos piden, ¿no? Yo de vosotros siempre al final lo comprobaría. Fijaros que aquí tenemos 2 de potasio, 2 de potasio, 2 de manganeso, 2 de manganeso, 16 de cloro, 10 y 4, 14 y 2, 16 de cloro. 16 de hidrógeno, 8 por 2, 16 de hidrógeno y oxígeno, 4 por 2, 8, 8. Bien, apartado B. Siempre os suele caer un apartado de estequiometría. Dice, calcule la cantidad de permanganato necesario para obtener 15,4 gramos de dicloro. Estos gramos los pasamos a moles, dividiendo por la masa molar. Las masas atómicas las daban en la última fotocopia, ¿no?, del examen. Una tabla periódica. 0,218 moles.
¿Cuáles serán los moles de permanganato? Pues estos 0,218 moles de cloro los dividimos por el coeficiente estequiométrico del cloro y multiplicamos por el coeficiente estequiométrico del permanganato para obtener los moles de permanganato. 0,087 multiplicamos por la masa molar y obtenemos la masa, 13,75 gramos. Antes de continuar, como siempre, os recomiendo que entréis en este blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com, en el cual podéis ver en formato PDF todos los exámenes que hay de las distintas comunidades, de muchas de las comunidades, tanto de física como de química. Y en este otro blog, josefernandocuenca.blogspot.com, podéis leer relatos y novelas que he escrito en los últimos años. Bueno, aparte de ese rollo, leemos el 4. Ácido benzoico. Buen conservante, siempre que el pH sea inferior a 5. Justifique si la disolución de benzoico de concentración 0,05 molar es adecuada como conservante, es decir, que calculemos el pH. Concentración en el equilibrio, C1 menos alfa, C alfa, C alfa. Caso A, me lo dan y a partir de aquí puedo calcular la concentración de ion hidronio. Estos dos son iguales, lo ponemos. La de ácido benzoico sin disociar será igual a la concentración que hemos puesto menos lo que se ha disociado. Y ahora, aproximadamente, podemos despreciar la concentración de iones hidronio. Este número va a ser bastante más pequeño que la concentración, puesto que la constante es pequeña y por ello el equilibrio está desplazado hacia la izquierda. ¿Que no queréis despreciarlo? Pues ecuación de segundo grado, lo resolvéis, obtenéis la concentración de iones hidronio y veréis que va a ser muy parecida a esta de aquí. Yo creo que se puede despreciar, pero creo que es mejor explicar por qué se puede despreciar. ¿De acuerdo? De aquí lo calculamos y tenemos 5,7 por 10 elevado a menos 4. Logaritmo, cambio de signo, 3,24. Menor que 5,5, no, menor que 5, por lo tanto, buen conservante. Calcular el grado de disociación. Como la concentración de ion hidrógeno es igual a C por alfa, despejamos alfa, siempre tiene que estar entre 0 y 1, evidentemente, y obtenemos el valor de 0,011. Bastante más cerca de 0 que de 1, porque la constante de equilibrio es pequeña. Equilibrio desplazado hacia la izquierda. Química orgánica. Formule los reactivos y formule y nombre los productos, especificando el tipo de reacción. Esto se me había olvidado en la primera vez que hice el examen. La verdad es que soy muy despistado. Hay que leer los exámenes bien. Y una vez leído, hacer el ejercicio. No queréis hacerlo antes de leerlo por completo. Ácido propanoico, que es este de aquí. Metanol, que es este de aquí. Se produce una reacción de esterificación. Eso es lo que se me había olvidado. Una reacción de condensación, después de todo. Se forma agua y el resto de las dos moléculas se unen. 2-buteno o but-2-eno, como queráis, más cloro. Reacción de adición. Un cloro aquí, otro cloro aquí y se rompe el enlace bi. Reacción de adición. 2,3-diclorobutano. 2,3-dimetilbutano más oxígeno. Combustión. Lo único que hay que hacer es ajustar la reacción. Aquí tenemos 6 carbonos, 6 de CO2. Hidrógenos por un tubo son 14, necesito 7 de agua. Y ahora oxígeno, 6 por 2, 12 y 7, 19, 19 medio y tengo los 19 oxígenos. Reacción de combustión. Y el apartado D dice que formulemos y nombremos un isómero de función del ácido propanoico, es decir, la misma fórmula molecular, pero que no sea el ácido propanoico. Bueno, pues ponemos un aldehído con un grupo OH, el 3-hidroxipropanal, es un aldehído. Y un isómero de cadena del 2,3-dimetilbutano. 4 carbonos más otros 2 son 6, pues ponemos 6 de un tirón, hexano y listo papeles. Pregunta número 6. Conteste razonadamente las siguientes cuestiones. Define energía de ionización, por ahí lo tenéis. Explique la variación en la tabla. Es un rollo, aquí lo tenéis. Lo que no podéis decir es que en la tabla aumenta hacia arriba y hacia la derecha. Eso no es un razonamiento, eso es un pequeño esquemita mental para acordarse cómo cambia. ¿De acuerdo? Hay que razonarlo. Y aquí tenéis el razonamiento. Coincide evidentemente que cuanto más arriba y más a la derecha, mayor es la energía de ionización. Cloro, azufre, sodio y rubidio. C. Escriba la configuración electrónica del hierro, ordenada, que es esta de aquí, y escriba los números cuánticos posibles de su electrón diferenciador. Es decir, del que entra aquí, del D6. Por lo tanto, n igual a 3, L igual a 2, puesto que es un orbital D. Y ahora ya podemos elegir M sub L o M puede valer desde menos 2 hasta 0 y S desde un medio o menos un medio. Yo he elegido, por ejemplo, la 3, 2, menos 2, menos un medio, por ejemplo.
Ejercicio número 7. La destrucción de la capa de ozono, bla, 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 estos datos, ¿de acuerdo? Esta es la reacción, experimento 1, 2, 3, estas velocidades y estas concentraciones. Nos pide primero la ecuación de velocidad y el orden global de la reacción. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La ecuación de velocidad siempre está V por la concentración de los reactivos elevado a unos exponentes. Esos exponentes los vais a encontrar como M y N, o X e Y, o alfa y beta. A mí me gusta más estas, alfa y beta. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir esta ecuación para el experimento 2 entre el 3. ¿Por qué el 2 entre el 3? Porque cuando yo divida el 2 entre el 3, esto y esto se va. ¿Y qué me va a quedar? La ecuación correspondiente para poder calcular alfa. Y luego que voy a dividir la 3 entre la 1. ¿Por qué? Porque se va a ir esto, la 3 entre la 1, se va a ir y voy a poder calcular beta. Fijaros, V sub 2, 1,78 por 10 elevado a menos 3 sería igual a K por esta concentración elevado a alfa por esta concentración elevado a beta. V sub 3 vale esto, K concentraciones, y como estas dos son iguales, se va. K y K se va. Esto entre esto es 9. Y 3 por 10 elevado a menos 6 entre 1 por 10 elevado a menos 6 es 3. 3 elevado a alfa. Despejo alfa y resulta ser igual a 2. Y algo parecido ocurre entre la 3 y la 1. Prácticamente todo igual, despejo beta igual a 1. Es decir, que la ecuación de velocidad será V igual a K por la concentración de NO elevado a 2 por la concentración de ozono elevado a 1. Orden total, 2 más 1, 3. B. Determina el valor y las unidades de la constante de velocidad K. ¿De dónde la voy a sacar? Pues de esta ecuación aplicándola al primer experimento, al segundo experimento o al tercer experimento. ¿Yo dónde lo he aplicado? En el primero, V sub 1, que es 6,6 por 10 elevado a menos 5, K, concentración al cuadrado, concentración elevado a 1, despejo K, las unidades, el valor, etc. Vamos a los muchachos. Esta reacción, valor de la constante K sub C a 50 grados centígrados, recipiente de 5 litros, esos son los datos que hacen falta. Lo importante, se introduce un mol de hidrógeno y un mol de flúor, 1 y 1. Y si no nos dice nada es porque hay 0 de esto aquí. Se alcanza el equilibrio, hay que calcular los moles de hidrógeno que quedan sin reaccionar una vez que se ha alcanzado el equilibrio, es decir, lo que queda aquí. Si aquí había 1, 1 menos x queda. Si aquí había 1, 1 menos x. Si aquí había 0, 2x. Fijaros que delante de la x siempre están los coeficientes estequiométricos de la sustancia. Este 2 es este 2. Este 1 que hay delante de la x es este 1. Y este 1 que hay delante de la x es este 1. Esos 1 de arriba evidentemente no se ven. K sub C, concentraciones, coeficientes estequiométricos. Las concentraciones son moles partido volumen. ¿Y qué es lo que podemos hacer aquí para resolverlo con más facilidad? Creo que aquí, bueno, los 5 se van a tomar viento. Pero también puedo hacer la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de esto, raíz cuadrada de esto, raíz cuadrada de esto. ¿Qué me queda? Esto de aquí. 2,57 por 10 elevado a menos 2, que es la raíz cuadrada, 2x y 1 menos x. Despejo a x, 0,013. Por lo tanto, moles de hidrógeno, 1 menos x, 0,987 moles. B. Presión parcial de cada una de las especies en el equilibrio. La presión del hidrógeno será igual que la presión del flúor, nRT partido V, N. Lo conozco, R, T, paso a Kelvin, evidentemente, V 5 litros, ¿no? ¿Era 5? Sí. Y calculo la presión en atmósfera. Presión del HF, número de moles, 2 por X, 2 por 0,013, RTV 0,14. Si me pidieran presión total, esta por 2 más esta. Valor de K sub P, presión parcial del fluoruro de hidrógeno al cuadrado, presión parcial del hidrógeno, presión parcial del flúor, lo conozco todo, sustituyo, calculo y obtengo. 7,17 por 10 elevado a menos 4. 9. Dados los potenciales normales de reducción del cobre y de la plata, razone cuál será la reacción espontánea que tendrá lugar en una pila. ¿Cuál se va a reducir? El que tenga mayor potencial de reducción, es decir, la plata. Por lo tanto, una reacción será de plata positivo a plata y la otra será de cobre a cobre 2 positivo. Yo voy a multiplicar esta por 2 para que el número de electrones sea el mismo y cuando obtenga la reacción global se eliminen los electrones. Potencial, el de reducción lo mantengo, el de oxidación pongo el mismo con signo contrario, sumo y obtengo 0,46. Valor positivo significa que la reacción es espontánea. Si me hubiera salido negativo, ¿qué tendría que hacer?
decir que la reacción sería la contraria, es decir, que lo que se estaba reduciendo se oxida realmente y lo que había supuesto que se oxidaba realmente se está reduciendo. Pero si sale positivo, significa que es espontánea tal como la hemos hecho. Que me sale negativo, sería al revés. Estos serían los reactivos y estos serían los productos. Bueno, y ahí está todo. Aquí está un poco de explicación de por qué tiene que ser el valor positivo para que sea espontánea. Y listo, papeles. Pregunta número 10, que creo que es la última. Formule y nombre de isómero de fórmula molecular C3H6O. No sé si lo sabéis, si os lo han explicado, supongo que sí. Que si solamente hay carbono, hidrógeno y oxígeno, si el número de hidrógeno es el doble que el número de carbono, es que hay una insaturación, es decir, un doble enlace o un ciclo. Por lo tanto, como aquí hay el doble, significa que hay una insaturación. Si hay dos hidrógenos más, no hay ninguna insaturación. Si hay dos hidrógenos menos, dos insaturaciones. Si hay cuatro menos, tres insaturaciones. Es decir, por cada dos hidrógenos menos, hay una insaturación más. Bueno, supongo que lo habrán dicho. Como tiene que haber una insaturación, pues yo he puesto la propanona y el propanal. También podría haber puesto un alcohol con un doble enlace, o un alcohol con un ciclo, o un éter con un doble enlace, pero ¿para qué complicarme la vida? Propanona y propanal y a tomar viento. Formule y nombre de isómero de posición de fórmula molecular C3H8O. Fijaros que aquí ya hay dos hidrógenos más. Por lo tanto, lo que antes era una insaturación ahora son cero insaturaciones. Y por lo tanto, yo lo que voy a hacer es poner un alcohol. Los alcoholes no tienen normalmente doble enlace. Así que como es de posición, yo voy a poner el propan 1-ol o el propan 2-ol. Y C, indica el tipo de reacción que se produce cuando se polimeriza el cloruro de vinilo. N moléculas de cloruro de vinilo, se obtiene esto de aquí, que es el policloruro de vinilo, también lo he visto como cloruro de polivinilo, en fin, yo creo que la forma más correcta es así, y el nombre que todos conocéis es el PVC. Es una reacción de polimerización por adición de los monómeros, esto de aquí, al doble enlace este de aquí. Bueno, y creo que ya está. Vamos a ver si seguimos, pero esto ya es de otro año, exacto. Fijaros que aquí ya tenemos el examen del año anterior. Por eso decía que en este blog podéis encontrar todos los exámenes. Os metéis y podéis ver los exámenes, pues no sé, es diferente para las distintas comunidades, pero por lo menos 4 o 5 años. De todos modos, dentro de 45 o 50 años, imaginaros el mogollón que va a haber. Bueno, nada más. Hasta luego, Lucas. A pasarlo bien.